Buenas noches, hoy estamos en la clínica de fisioterapia de Acrios, nos hemos cambiado de ubicación y vamos a empezar con el consejo deportivo de hoy, que trata sobre la talalgia. La talalgia, como su propio nombre indica, significa dolor en la zona del talón, ¿vale? Toda la zona que rodea la parte del hueso calcáneo. Está generada por una serie de causas, las cuales muchas de las que lo originan son consecuencias de alteraciones metabólicas o incluso de la alimentación. Vamos a desgranarlas un poco cada una y vamos a ir explicándolas. La primera causa, y una de las más corrientes, es la fascitis. La fascitis se refiere a la inflamación de la zona de la planta del pie, la fascitis plantar a la que nos estamos refiriendo, ¿vale? Esto viene generado sobre todo por un exceso o un defecto en lo que es el puente del pie, generado en la mayoría de las ocasiones por un exceso de tensión en los gemelos o por otras circunstancias anatómicas. Esto viene generado porque se produce una inflamación del tejido y una reparación continua tras esta inflamación, en el cual se produce un bucle en el que no se termina de reparar y la inflamación continúa. Por tanto, esa inflamación, que en un momento determinado es beneficiosa para la reparación de este tejido, deja de ser beneficiosa y deja de hacer su función. La segunda causa es el espolón calcáneo. El espolón calcáneo es un trozo de hueso que aparece en la zona del calcáneo y que muchas veces erróneamente lo relacionamos con la fascitis, pero se ha demostrado que no tiene relación. Puede haber fascitis y no haber espolón, y puede haber espolón y no haber fascitis. De tal forma que el espolón tiene mucho que ver sobre todo con la alimentación y con alteraciones metabólicas, en las cuales se produce una cristalización en esta zona y se acaba osificando. En ocasiones sí que es verdad que la fascitis puede tener un componente determinante debido a que esa inflamación genera un aumento de la tensión de los tejidos y nos va a generar una osificación. A continuación, otra de las causas principales son los puntos gatillos. Los puntos gatillos son una serie de nódulos en los que se encuentran unas bandas tensas que refieren mayor sensibilidad al resto de las zonas colindantes. Estos puntos gatillos generan un dolor tanto local como referido, y esta es una de las razones por las cuales nos hace hacer un diagnóstico diferencial. Cuando hablamos de puntos gatillo, normalmente se producen como consecuencia de un sobreuso de esa musculatura, de la aplicación de un frío directo, por activar otra musculatura que también duele, o incluso de nuevo volvemos a las alteraciones metabólicas e incluso químicas. Sí que es verdad que, como hemos dicho antes, se diagnostican bastante fácil porque generan tanto un dolor local como un dolor referido, tanto hacia los dedos como hacia la zona de los maleolos. Los músculos que normalmente se ven afectados y suelen generar estos puntos gatillos son el cuadrado plantar, el tibial posterior, el sóleo, que se encuentra justo por debajo de lo que es la zona de los gastronemios o gemelos, y el aductor del dedo gordo. Luego, otra de las causas bastante importantes que tenemos es la miositis. La miositis simplemente se refiere a la inflamación de los tejidos musculares. Esta inflamación de los tejidos musculares se produce por un sobreuso, una sobrecarga de esta musculatura. Esta es la causa que tiene mejor pronóstico en este problema, ya que simplemente con un masaje de descarga, que luego después veremos cómo se realiza, va a tener un buen pronóstico. Finalmente tenemos el síndrome del túnel del tarso. Es muy similar al túnel carpiano, pero en este punto nos encontramos en el túnel del tarso. Las causas principales, o sea, los síntomas principales que suele generar son adormecimiento, latigazo y un dolor bastante fuerte, y finalmente un dolor referido. Es importante hablar también en la talalgia de la fisioterapia, de la importancia que tiene la fisioterapia en poner en buenas manos nuestro problema. La fisioterapia va a actuar desde la punción seca para relajar lo que son las zonas de los puntos gatillos y estas sobrecargas musculares, el masaje o la terapia manual en general, además de movilizaciones pasivas o incluso activas, la recomendación de actividad física y finalmente la movilización neural en caso de que se produzcan esta serie de dolores referidos o, como hemos dicho antes, el síndrome del túnel del tarso.
Vale, para comenzar con los consejos domiciliarios, quiero dividirlo en varias etapas. La primera es el calzado, la segunda el automasaje, los estiramientos y finalmente la actividad física y algunos ejercicios para potenciar esa musculatura que se ve afectada también. El calzado, como recomendación, debe ser ancho, ligero, sin tacón y sobre todo que no tenga un exceso de uso, porque nuestra forma de la pisada nos va generando una deformación de la zapatilla o del calzado que tengamos y nos acaba produciendo una lesión. Es importante que el calzado lo renovemos habitualmente, no muy frecuentemente, pero sí que por lo menos una vez al año o año y medio. Vale, vamos a comenzar con los estiramientos y el primer estiramiento que vamos a hacer es de la fascia plantar, que es uno de los que se suele inflamar y suele producir más dolor. Simplemente colocamos la rodilla flexionada y nos tiramos del pie hacia arriba. Vale, aguantamos ahí un poquito, unos 10-15 segundos y relajamos. ¿Vale? Este mismo lo podemos hacer, pero en vez de hacer la presión desde debajo de los dedos, meterle un poquito más de tensión en los dedos y estamos estirando la musculatura propia de los dedos. ¿Vale? Podemos incluir o no el dedo gordo. Podemos hacerlo primero con el resto de dedos y luego hacerlo con la musculatura propia del dedo gordo, ya que tiene una musculatura diferente a los demás dedos. Y el último de los estiramientos sería hacer una leve tracción de lo que es el talón y de justo por debajo de los dedos. Y notaremos esta tensión a lo largo de todo el arco plantar. En caso de que se produzca dolor referido, latigazo o incluso adormecimiento de la zona de la cara interna del pie, podemos hacer un estiramiento de lo que es todo el recorrido nervioso, ¿vale? De esta forma nos colocamos tumbados boca arriba, doblaríamos la rodilla, estiraríamos hacia atrás y ahora lo que haríamos sería estirar la pierna y tirar con el pie hacia nosotros o empujar, ¿vale? Notaremos como cada vez hay un exceso de tensión o cada vez menos tirante. Cuanto más estirada tengamos la pierna, más tensión vamos a notar. Para comenzar con las técnicas de automasaje, vamos a hacer el masaje a lo largo de todo el recorrido de la musculatura y de la fascia de lo que es la zona plantar. Vamos a comenzar haciendo una serie de deslizamientos hacia los dedos, ¿vale? Podemos hacerlo por partes. Primero nos centramos más en la zona del dedo gordo y luego nos vamos acercando hacia el resto de dedos, ¿vale? También podemos hacer un masaje transversal, ¿vale? Podemos hacer una serie de movilizaciones, mover un poquito nuestro pie y aliviar esa tensión que acumulamos a lo largo del día por el apoyo. Y finalmente podemos hacer también una apertura de este arco plantar. Otra técnica de automasaje sería utilizando una pelota de tenis o en este caso una pelota con pinchos, que también nos resultaría bastante agradable. Simplemente sería un deslizamiento del pie a lo largo de la pelota, ¿vale? E incluso cuando ya estemos ahí, hacer un poquito de presión en esa zona en la que normalmente se encuentra más dolorida. Esto lo podemos hacer tanto sentado como de pie. Al hacerlo de pie estamos metiendo un poquito más de intensidad. Entonces, en caso de que esté muy dolorida o esté la zona muy activa, no es recomendable porque nos generaría todavía más dolor. Este tipo de ejercicio también lo podemos hacer con una botella de agua fría o bien una botella congelada, porque al haber una inflamación, el hielo es un antiinflamatorio natural, por tanto nos va a aliviar ese dolor a través de la eliminación de esa inflamación que existe. Para acabar con los consejos domiciliarios, debemos de añadir lo que son los ejercicios de fortalecimiento.
Para fortalecer toda la zona del pie y del antepié debemos hacer ejercicios de inversión y de eversión. Podemos hacerlo bien manteniendo la posición o haciendo varias repeticiones, ¿vale? Para finalizar este fortalecimiento de la musculatura del antepié y todo lo relativo a la parte inferior del miembro inferior, lo que realizaríamos sería unas puntillas y colocarnos en el talón. Podemos hacerlo con los dos pies, ¿vale? O con un pie solamente, dependiendo de cómo estemos de doloridos o cómo tengamos en ese momento la zona. Hasta aquí el consejo deportivo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo programa.